Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase que nos permite el Señor estudiar en este día. Y ya entramos al segundo trimestre y con el trimestral Origen y Expansión de la Iglesia. Gloria a Dios. Vamos a estar en el estudio número 14. Y para los que no tienen su expositor, vamos a estar basados en la base bíblica en Hechos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Y en este día tenemos como tema la promesa del Padre. Nuestro pensamiento central dice así: el Espíritu Santo nos llena de poder para expandir el reino de Dios. Nuestro texto abrió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Hechos 1:8. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es esperar con fe y paciencia lo que el Señor ha prometido. Número 2, reconocer la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, buscar intensamente esta promesa si no la han recibido. Gloria a Dios. Entonces, nuestra lectura, vamos a leer los Hechos capítulo 1 del 4 al 14, que vamos a leer lo que está en el libro. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solo en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios. Entonces estamos en el estudio número 14 con el tema la promesa del Padre. Vemos un poquito de nuestra introducción. Dice que Hechos es un informe histórico exacto de la iglesia primitiva. Esta es también, un libro teológico con lecciones y ejemplos vivos de la obra del Espíritu Santo, de las relaciones y organizaciones de la Iglesia, las implicaciones de la gracia y la ley del amor. Entonces, en este estudio lo que vamos a ver es un énfasis en en la obediencia de los discípulos que Cristo, al regresar del monte de la ascensión al aposento alto y quedarse esperando la promesa del Padre. Una vez que estaba descendiendo Jesús, les hace que no se fueran de Jerusalén, sino que ahí se estuvieran. Entonces vamos a ver esto de que ellos obedientemente fueron a ese lugar y a esperar. Entonces, antes del antes del derramamiento del poder desde lo alto, nada se podía hacer. La iglesia debía seguir las instrucciones que Jesús, su Señor, les estaba dando, si uno quería cumplir la misión que Él le había asignado. Jesús le dejó a sus seguidores un plan y estrategia, y una estrategia también les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
sigue guiando, les iba iluminando y les iba fortaleciendo, y eso es para todo creyente también. Entonces, lo mejor que podemos hacer es imitar en este tiempo lo que hizo los discípulos, que les mandó que se esperaran para que fueran ellos investidos por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos en nuestra autoridad a imitar lo que ellos hicieron, la iglesia. ¿Para qué? Para que tuvieran éxito en la evangelización del mundo y conservación, dice, de los salvos. Entonces, hoy haremos un repaso de lo que pasó en esos tiempos. Vemos un repaso de las últimas instrucciones que el Señor les dio a los suyos. La clave de este mensaje es el don del Espíritu Santo, prometido, dice, que desde el Antiguo Testamento. Y luego veremos cómo Jesús responde a las preguntas equivocadas de sus discípulos también, y qué programa de actividades les señaló. Luego también observaremos cómo se reunieron los asistentes en el aposento alto, y por último, que podemos ver aquí que recalcan, es que también mencionan que la madre de Jesús y sus hermanos estaban también ahí reunidos, esperando esa promesa que Jesús les dijo que iban a recibir por medio del Padre. Entonces veamos nuestro punto número 1, que dice la promesa del Espíritu Santo. El inciso A dice últimas instrucciones de Jesús, y eso está en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, lo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces dice el inciso A, últimas instrucciones de Jesús. Entonces vemos aquí que los primeros versículos de Hechos, del capítulo 1 de Hechos, son un nexo entre los acontecimientos narrados en los evangelios, en aquellos que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Algunos enfatizan que Lucas preparó en su evangelio un relato detallado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en Palestina, y ahora en este segundo tratado vemos que presenta la continuidad de ese ministerio, pero a través de sus discípulos, y los presentó a un llamado Teófilo. Entonces, aquí lo que podemos resaltar es el sentido del verbo comenzar. Jesús no concluyó el ministerio de la iglesia, sino que solo lo comenzó, y la continuación, esto de la obra, quedaría en manos de sus discípulos, los de entonces y los de todos en los tiempos. Entonces, vemos que en este segundo tomo de la obra, dice Lucas, lo cita las últimas notas de su evangelio, y vemos aquí un resumen. Primero vemos que después de haber padecido, estamos hablando de Jesucristo, después de que él hubo padecido hasta la muerte, resucitó, y después estuvo vivo durante 40 días, anduvo con sus discípulos. ¿Para qué? Para hablándoles acerca del reino de Dios, y luego también dándoles mandamientos por el poder del Espíritu Santo, para que hasta el día en que se fue recibido allá arriba, la expresión dice, después de haber dado mandamientos, indica que el Señor les dio a los apóstoles una serie de directrices o de direcciones, de instrucciones. ¿Para qué? Aunque no se registren, dice, todas lo que le pudo haber dicho o les pudo haber mandado hacer. No obstante, nos damos cuenta de que un mandamiento que los apóstoles obedecieron
para poder continuar con la obra que el Señor había comenzado, era de que ellos se quedasen en Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder de lo alto, de esa promesa que iba a ser enviado del Padre. ¿Para qué? Para que pudieran proclamar las maravillas de Dios. Una vez que hubieran sido investidos por el poder de lo alto, poder proclamar las maravillas de Dios. Amén. Entonces veamos el inciso B, dice la promesa del Padre. Ahora el 5 y el 4 de uno de Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahora la promesa del Padre. El mandato que les da Jesús a sus discípulos es que no se fueran de Jerusalén. Puede que sugiere que los discípulos estaban a lo mejor planeando regresar a Galilea, donde dice que su maestro resucitado se había encontrado con ellos. Eso lo puede hallar en Mateo 28, 16 al 20. Por lo tanto, dice, parecía lógico que a lo mejor ellos quisieran haber querido o regresar a ese lugar, a Galilea, pero Jesús tenía otros planes para ellos. Entonces les ordenó que esperasen en Jerusalén, que no se fueran. ¿Para qué? Para que pudieran recibir la promesa del Padre, que era ser investidos del Espíritu Santo. Entonces, esta promesa vemos que también lo encontramos a referencia sobre este derramamiento que especifica al derramamiento del Espíritu glorioso del Espíritu Santo sobre su pueblo. Las palabras que habla Jesús en Hechos 1:4, esta promesa del Padre, la cual también dice: oísteis de mí, son una confirmación de esa promesa registrada en 24 al 49 de Lucas, pero también dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esto lo registra Lucas 24:49, que enviaría la promesa de su Padre sobre vosotros, le dice a sus discípulos. Pero a la misma vez podemos ver que esta era una referencia directa de las profecías que habla Isaías 44:3, donde dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y también la de Joel, que habla en 2:28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vemos aquí entonces las profecías desde Isaías ya estaba hablando, y ahora iba a llegar este tiempo que les dice Jesús a sus discípulos que iba a ser enviado la promesa del Padre. Gloria a Dios. Entonces, por lo menos dice, así lo interpretó el apóstol Pedro bajo la unción del espiritual en el día del Pentecostés, cuando habla en Hechos 2, 17 al 21, cuando dice que uno se arrepintiera. ¿Para qué? Para que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces, muchos aquí hacen algunas preguntas, que por qué tenía que esperar ellos en Jerusalén. ¿Acaso no podían los creyentes recibir esta promesa del Padre en otra ciudad o en otro lugar o en el campo? Aquí vemos que la palabra de Dios es consecuente y fiel. Jerusalén ha sido siempre la ciudad escogida por Dios. En ella se encontraba el templo también, y de ahí vendría también la bendición y derramamiento, donde derramaría a Dios su Espíritu Santo, lo que habla Zacarías 12:10 y Zacarías 13:1. También podemos ver que fue en Jerusalén donde se había dado muerte a Jesús, cumpliendo así, dice, la maravillosa promesa de resurrección. Una vez muerto, él también resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Y además vemos que también allí empezó, dice, la persecución. Entonces, que ni en ningún otro lugar presentaba con mayor exactitud el terreno en la cual se sembraría la semilla del evangelio, que no fuera en Jerusalén. Amén. Dice, la relación por contraste entre el bautismo de Juan
También se acuerdan cuando Juan, él bautizaba, dice que él bautizaba en agua para arrepentimiento de los pecados, pero él decía que venía uno tras él, que venía uno tras él, que iba a bautizar en espíritu y fuego, y aún no se sentía digno de tomar el calzado de sus pies, de quitarle los calzados de sus pies. ¿Por qué? Porque ahí estaba él bautizando, Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento de los pecados, pero venía, siempre decía, él viene uno tras mí, que él os bautizará con espíritu y fuego. Estaba hablando de Jesucristo. Entonces aquí vemos que Juan ya estaba también profetizando este evento, ilustrando con el bautismo que él ministraba en el Jordán, de que ahí iba a ser el lugar donde Jesucristo iba a mandar esa promesa del Padre. Eso lo hay en Mateos 3:11. Entonces vemos que la expresión de Jesús dentro de no muchos días incluía los días previos a su ascensión, más el periodo que estos creyentes pasaron reunidos en el aposento alto. Esa fue una promesa y una profecía a corto plazo. Lo que tenían ellos que hacer era estar reunidos allí donde, en Jerusalén, porque les dijo que ahí iba a ser enviado la promesa del Padre. Entonces ellos tenían que estar ahí reunidos en oración para que fueran revestidos del poder de lo alto, de esa promesa maravillosa que el Padre iba a enviarlo. Gloria a Dios. Como vemos que es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo, porque de ahí empieza uno a dar las maravillas de testificar del poder de Dios. Entonces vamos a ver el punto número 2, dice el programa de la iglesia. Ahora Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, pero el inciso A dice la pregunta sobre el reino, el 6 y el 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, algunos aquí de sus discípulos les preguntan que si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Entonces, vemos que durante los años del ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reinado. En esta ocasión le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces podemos señalar, dice, por lo menos 3 razones por las que surgieron estas preguntas sobre el reino por parte de los que habían reunido. No habían recibido aún el Espíritu Santo, entonces hasta allí su vida en Cristo y su concepto del reino de Dios consistían solamente en experiencias personales basadas en enseñanzas que aún no entendían bien y en milagros que asociaban con el mesianismo terrenal. Ellos creían que Jesús, como el Rey de Reyes, querían que él iba a gobernar ahí en la tierra. Ellos no lo entendían totalmente, que su reinado, el Señor no era en ese lugar o en la tierra o terrenal. Entonces, les faltaba ese toque transformador del Espíritu Santo para que pudieran entender mucho más en lo espiritual, para que pudieran entender ellos más sobre las cosas de lo espiritual, que nada más pensar tal vez en lo terrenal, pensando que iba a ser en lo terrenal su reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que contrastar estas preguntas con las palabras de Pedro de Hechos 2, 38 y 39. También vemos que Jesús había resucitado 40 días atrás. Esta era una señal que se asociaba con el surgimiento de un Mesías inmortal, capaz de restaurar el reino de Israel y sentarse en el trono de David para gobernar a su pueblo con un esplendor y una gloria terrenales que el pueblo judío siempre había soñado. O sea, creían que él era el que iba a gobernar, el que se iba a sentar en el trono de David, pero aún todavía ellos no lo entendían, que no era el tiempo de que él se sentara en el trono. Y que sabemos que hay muchos judíos que hasta ahorita todavía siguen esperando
el Mesías, quien cree que se va a sentar ahí. Pero Jesús les dice que no les tocaba a ellos de hacer esas preguntas, que solamente Dios es el que sabe, dice, es el Padre quien puso todo, en su sola potestad todas estas cosas y que a ellos no les tocaba hacer esas preguntas, ¿no? Entonces Jesús hablaba de su partida en repetidas ocasiones. El Señor les hablaba, les había dicho o les había hecho más bien sentir que los dejaría temporalmente y ellos pensaban que por lo menos dejaría a los 12 a su cargo del reino mientras él regresaba. Eso fue así exactamente, pero ellos no percibían el lado divino, el lado del reino de Dios. Entonces vemos que los tiempos del versículo 7 que hacen aquí la pregunta tienen que ver con el programa general y el plan de los siglos que Dios tiene bajo su control, no bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios. Y las sazones son los acontecimientos que tienen lugar dentro de ese plan supremo, de los planes que Dios tiene. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora el inciso B podemos ver, dice, poder para evangelización, el 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso les mandó que se quedasen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a ser investidos del poder de lo alto para poder evangelizar. El poder significa autoridad. La palabra autoridad también en griega es dinamis, como dinamita dicen mucho. Esta significa libertad para ejercer fuerza interior o facultad de expresar autoridad y por consiguiente dice poder y autoridad. El poder del Espíritu Santo no limita la energía ordinaria, involucra valor, involucra entrega, confianza, conocimiento, habilidad, autoridad. Entonces los discípulos vemos que necesitaban o necesitarían todo esto para cumplir la misión del cual el Señor les había dado. Entonces podemos ver que hay tres elementos en este versículo. La necesidad del poder de lo alto. La tarea que les esperaba era intensa, era algo fuerte, con mucha oposición, cruel, con crueldad, las oportunidades enormes que les estaban dando. Entonces por eso era necesaria o necesitaban el poder de lo alto, que viene siendo, dice en la palabra griega, dinamita, esta dinamita celestial para que den la palabra, llevaran la palabra con toda la autoridad y pues también iban a pasar momentos difíciles ellos o iban a enfrentar momentos terribles, pero con esa autoridad que el Señor les daba a través de esa promesa, ellos iban a poder seguir hacia adelante. Entonces, estos dos factores deben ir siempre juntos, dice el poder de lo alto y la autoridad que les da. Entonces, también podemos ver que la calidad del ministerio, la expresión me seréis testigos es un reflejo de la profecía de Isaías 43:10 que dice el Padre, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Gloria a Dios. En Isaías 43:10. Nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo y nos ha dado ese mismo mandato de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces somos testigos del poder de Dios, somos testigos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida y también nosotros necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo para que podamos llevar con toda la autoridad la palabra de salvación a todas las personas que andan sin Cristo, que todavía no conocen a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que aquí Jesús indica que la misión de sus seguidores sería anunciar su encarnación. Es decir, que tenemos esa responsabilidad, ese mandato de decir que un día Jesucristo vino y dio su vida ¿para qué? Para darla por nosotros, para darnos una oportunidad,
para perdón de nuestros pecados y que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellos también tenían que anunciar su encarnación, sus obras, su muerte, su resurrección y también su segunda venida. Entonces, esto podría costarles hasta la vida por anunciar lo que Jesús les está mandando. Entonces, de aquí dice es que el Señor usará la palabra griega, porque la palabra griega también es mártires. Entonces, ¿por qué? Tenemos se puede decir, conocemos por escritos de que hay personas que han dado su vida hasta la muerte por amor a Jesucristo, no han negado a Jesucristo y han preferido morir. Por eso dice que aún dice hasta la vida podría costarles. Por eso dice mártires, que se trata o se traduce como testigos. ¿Por qué? Porque si somos testigos de Jehová, de los ejércitos, dando las buenas nuevas del evangelio, muchos se levantarán contra cada uno que lleva el evangelio. Entonces a algunos les costará hasta la vida. Y por tercero podemos ver el tercer elemento de este versículo de la promesa del Padre, es el programa de la evangelización. Se aprecia aquí que los círculos cada vez más amplios del avance del evangelio. Vemos que les dice que se queden en Jerusalén, o sea que en su ciudad, ahí primero iban a empezar a evangelizar en su ciudad y luego les dice que en toda Judea, o sea que en su país, y luego les dice que en Samaria, o sea que en otros países. Y por último les dice hasta lo último de la tierra, o sea que hasta todo el mundo. Amén. Y es un versículo que siempre nos recalcan a nosotros como personas de la iglesia que nos dicen, cuando uno recibe a Jesucristo, primero tienes que hablarles a tu familia, a los de tu casa, ser ejemplo a los de tu casa y de ahí empiezas con tus familiares, con tus amigos y ahí sigues para adelante. Entonces, podemos ver que era de esta manera que por cual necesitaban ser revestidos del Espíritu Santo y nosotros también necesitamos revestirnos del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que también podamos ser testigos de Él y llevar el Evangelio. Ahora veamos el inciso C, la ascensión del Señor, el 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces dice la ascensión del Señor. Entonces ahora por fin llegó este momento más temido de los apóstoles, de sus discípulos, porque ya les estaba hablando por tiempo atrás que iba a ser necesario que él se fuera. Entonces llegó este momento, puede decir, más temido por los discípulos. El maestro se fue alzado, dice, para ir al lugar que por toda la eternidad ha ocupado, a la diestra del Padre. En cada uno de estos versículos hay un elemento de la ascensión de Jesús que guarda estrecha relación con su segunda venida. Vemos que una nube dice oídas absortos aquellas palabras inolvidables y se fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y vemos que Juan, uno de los que presenciaron la ira del Señor, uno de los que fue quien vivió ese momento cuando el Señor se iba, se le dijo 70 años más tarde que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo esperamos ese día que llegue también nosotros para que nos podamos ir con el Señor? Apocalipsis 1, 5, 7, usted lo puede ver. Gloria a Dios. Y vemos también que dice que dos varones,
Los ángeles siempre han empeñado un papel predominante en el desarrollo del programa de Dios para con su pueblo. Entonces vemos que la ascensión de Jesús fue un momento trascendente en que dos varones, dice, con vestiduras blancas se le acercaron hacia ellos, hicieron acto de presencia. Jesús mismo anunció que regresaría rodeado de ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31, ahí habla. Entonces, vemos que este mismo Jesús ascendió con un cuerpo resucitado y glorificado y así se conserva hasta hoy y así lo veremos algún día. Ese regreso del Señor será personal, corporal y lleno de gloria. ¿Cómo necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo cada día para mantenernos firmes, para mantenernos fiel a Él, para que un día que Él vuelva nuevamente por su pueblo, para que Él vuelva por nosotros, estemos listos, estemos preparados, esperando este día glorioso? Bendito sea Dios. Ahora veamos el punto número 3, dice, unánimes en oración, Hechos 12-14. El inciso A dice, los 12 en el aposento alto. Ahora el 12 y 13 de 1 de Hechos. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Entonces ahora dice todos en el aposento alto. Entonces vemos que después de la ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles regresaron inmediatamente a Jerusalén y se reunieron para adorar, dice, para orar. Jesús les había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días. Les dijo, o sea, no va a ser mucho tiempo, pero va a llegar, o sea, que lo que tenían que hacer es regresar inmediatamente y estar ahí en oración, en ruego, en súplica, unánimes, estar ahí juntos todos. ¿Por qué? Porque la promesa iba a llegar. Gloria a Dios. Entonces, de manera que tenían que esperar en oración. Eso lo habla en Lucas 24:52. Y vemos que también dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. Gloria a Dios. Ellos venían dispuestos a recibir esa promesa que les había dicho, pero tenían que estar en Jerusalén, que no se fueran de ese lugar para que pudieran recibir esa maravillosa promesa del Padre. Pero mientras ellos miraban al cielo que se iba, dice que ahí se pusieron que dos varones para que les dijeran, o sea, no se preocupen al verlo ir, dice, porque así como lo miran, va a volver pronto y ese también nosotros es nuestra, como dice, nuestra petición, que Él vuelva pronto por nosotros, su pueblo, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros ya deseamos estar delante de su presencia. Entonces, el 14 ahora dice, el inciso B, los familiares de Jesús. El 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora vemos aquí que los hermanos de Jesús ahora estaban ahí con los discípulos, porque dice que mientras Jesús estuvo en la tierra haciendo lo que su padre le mandaba, haciendo los milagros, dice que sus hermanos no creyeron en él. No creyeron que él era el Mesías. Usted lo puede hallar en Juan capítulo 7, versículo 5. Pero yo creo que su resurrección debió haberlos convencido de que él era el Mesías. También vemos que la aparición especial a Jacobo, a uno de sus hermanos, tuvo que haber, ¿cómo se
hecho efectivo o un significativo para él al ver lo que él era el Mesías, ahora sí lo creyó. Entonces, al verse encontrado con uno de ellos, entonces hubo tenido que influir en él y también para sus hermanos, que él era el Mesías. Usted lo puede hallar en Primera de Corintios 15:7. Entonces, todos estos, es decir, los 11 discípulos ahora mencionados en el versículo 13, dice, perseveraban en oración cuando les dice que se regresen ahí a esperar la promesa, ellos ahora reunidos juntos, todos, ahora estaban perseverando en oración, dice, en ruego, en adoración, en obediencia, porque tenían que obedecer. O sea, sin la obediencia no hubieran recibido esa promesa, porque en primero no hubieran llegado a ese lugar, no hubieran esperado en ese lugar. Pero ahí vemos su obediencia para estar dispuestos a recibir esa maravillosa promesa de lo alto para ser investidos, para que después fueran testigos, dice, del poder de Dios y llevar las maravillas de Dios, llevando la palabra de salvación. Entonces aquí ya estaban todos reunidos, orando, adorando, en ruego, en súplica, esperando ese maravilloso momento que llegara. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que también no solamente los discípulos, también ahí estaba, dice, la madre de Jesús y sus hermanos. Estaban ahí también dispuestos a ser llenos de lo maravilloso, de la maravillosa promesa. Y puede que estaban también las esposas de los demás, los familiares de los demás. Pudo haber estado más gente que pudo ser parte de su resurrección, de sus maravillas que Jesús hizo. A lo mejor hubo más personas que tuvieron un encuentro personal con él, pero lo que podemos nosotros ver aquí es la obediencia de sus discípulos al obedecerle de que no se fueran de Jerusalén, sino que allí esperaran la promesa maravillosa del Padre. Y lo vemos como es que no nada más fueron y se sentaron a esperar hasta que llegara esa promesa divina, sino que estaban, dice, en oración, en ruego, en súplica, porque llegara ese momento y que ellos estuvieran listos también para recibirlo. Bendito sea Dios. Entonces vemos cómo es tan maravilloso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es más, si estamos con un solo pensamiento, con un solo propósito, con una sola disposición, así como cuando nosotros llegamos a la iglesia, que lleguemos con ese propósito de decir, hoy vamos a ir a la iglesia todos juntos, ahí nos vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es orarle al Señor, es suplicarle al Señor que también derrame de su Espíritu Santo para que llene nuestras vidas, para que sigamos adelante, para que sigamos testificando del poder de Dios. Gloria a Dios. Y algo que resalta mucho estos versículos también es que María, la madre de Jesús, se había también consagrado, dice, a esperar la promesa de que ¿cómo se llama? La promesa de su hijo para que también ser ella también una creyente llena de poder, para también como parte de me trabé, perdón, como parte de la naciente iglesia. Gloria a Dios. Pero los que nos causan, dicen, más alegría saber también es que los hermanos de Jesús, cuando imagínense, tuvieron la oportunidad de compartir ahí mientras él caminaba con ellos o mientras él estaba ahí en la tierra haciendo milagros, haciendo tantas cosas tan maravillosas, y ellos no poder aceptar eso en su momento o no aceptar que él era el Mesías. Y me imagino por no aceptar que él fuera el Mesías, no aceptó nada de lo que pudo él haber hecho en ese momento, pero nunca es tarde. Vemos que aquí ahora estaban también reunidos, ahora sí creyeron que él era el Mesías, ahora sí sabían que él fue el Mesías que había estado ahí con ellos anteriormente, tiempos atrás, y entonces ahora estaban ahí también dispuestos a recibir esa maravillosa promesa del Padre. También estaban dispuestos de ser investidos del Espíritu Santo para ser llenos del poder de Dios.
Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí algo tan maravilloso, ¿verdad? De la obediencia. Es importante que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos manda a hacer, nos manda, los que nos manda a decir, tengamos que obedecer para que nosotros también seamos llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo. Él le gusta que nosotros obedezcamos, que nosotros, ¿para qué? Para que también mientras nos llene de su Espíritu Santo, tengamos esa autoridad de llevar y predicar el evangelio a cada vida que todavía anda perdida sin Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ahora todos estaban al lado de su madre esperando esa promesa. Los hermanos de Jesús ahora estaban ahí con su madre esperando esa promesa divina. Y ahí, y entre ellos otros 100, dice, estaba entre los 120 que esperaban esa promesa divina. Ahí estaban, eran parte ahora. Y qué lindo, qué maravilloso que ahora estaban ahí reunidos esperando algo maravilloso por parte del Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces vemos que como resumen de esta clase es que es importante la obediencia. Aquí resaltamos la obediencia de los discípulos que fueron a esperar la promesa cuando les dijo que no se fueran. Es importante que nosotros también obedezcamos lo que nos manda el Señor si nosotros queremos ser llenos de su presencia, de su Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacer como queramos o andar como queramos, no vamos a ser obedientes. A Dios le agrada la obediencia y estos fueron obedientes recibiendo las instrucciones y fueron y recibieron esa promesa maravillosa. Gloria a Dios. Espero, mis hermanos, que nos haya ministrado el Señor a través de su palabra. Es importante, si usted no ha sido lleno de su Espíritu Santo, insista hasta que lo reciba. ¿Para qué? Para que sea lleno de su presencia y tenga toda la autoridad de llevar el evangelio a toda criatura, para que sea salvo por la palabra de Jesucristo. Para nuestra próxima clase les voy a pedir que leamos en Hechos capítulo 2 del 1 al 13 y vamos a estar recibiendo la clase por nuestra hermana Almita y el tema va a ser la llegada del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una corta oración y que el Señor nos ayude a seguir adelante, ser fiel a sus promesas, obediente a su palabra y esperando siempre su promesa día a día en nuestra vida y seguir adelante llevando la palabra de salvación. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué maravilloso, Señor, Dios Padre Santo, que podemos tener la oportunidad de recibir, de ser llenos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre, para tener, Padre Santo, esa fortaleza de llevar tu palabra a toda criatura, para llevar el plan de salvación, porque nosotros no podemos hacerlo solamente, Señor, porque podemos darla, pero tu Espíritu es el quien transforma, tu Espíritu es el que libera, tu Espíritu Santo es el que hace libre a las personas, por el cual nosotros necesitamos siempre ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios, para poder hablar con toda la libertad y que no haya nada ni nadie que detenga tu palabra, Señor, cuando sea enviada, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que tu presencia, tu poder sea sobre sus vidas y nos ayudes a seguir adelante llevando el plan de salvación, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a estar siempre listos, preparados para cuando tú vengas por nosotros, tu pueblo, Señor. Los lavados, dice, con la sangre de Jesucristo. Muchas gracias te damos, Dios Padre. Bendice a cada uno de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.